El gobierno ecuatoriano realizó una incursión militar por aire y por tierra de 1.500 militares a la zona de minería ilegal de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Esta zona es muy conflictiva y esta zona ha sido considerada un punto caliente en el tema de minería ilegal. Conversamos en exclusiva con el CEO de la empresa Hanry Exploration and Mining, Carlos de Miguel III, que son los concesionarios de estas zonas de minería. Desde Quito, Ecuador. Queridos amigos, vamos a hablar ahora de un tema muy importante para Ecuador, un tema que cada vez más se ve como un reemplazo del sector petrolero y estamos hablando del sector minero. Estamos con Carlos de Miguel III, él es CEO de Hanry Exploration and Mining. Y tenemos una información muy interesante que queremos conversar con él, pero antes de eso, querido Carlos, quería un poco que por favor nos cuentes. El Ecuador es un país con proyección minera, el Ecuador ya es un país minero. ¿Cuál es esa, si podemos hablar, esa ventaja del Ecuador para el sector minero a nivel mundial, Carlos? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Es una enorme ventaja porque estamos en lo que yo llamo la tormenta perfecta. El precio del cobre continúa subiendo. El precio del cobre superó la semana pasada $10,000 por tonelada. El precio de cobre está pronosticado para la segunda mitad del año que viene a $11,500 por tonelada Ujú. por varios bancos de inversión, con una proyección hasta el 2030 potencialmente a $15,000 por tonelada. El cobre es lo que alimenta absolutamente todo, es el mejor conductor de electricidad. Esto de la inteligencia artificial crea una enorme demanda para construcción de data centers a nivel mundial. Estos data centers requieren servidores de inteligencia artificial, microchips. Todo esto va lo que es impulsar la demanda del cobre a nivel mundial. Ecuador tiene cobre, tiene bastante cobre. Las leyes de cobre en Ecuador no son tan altas como la de Chile, pero sí son económicas si podemos entender como país de que los gastos las inversiones en exploración deben ser cuidadas porque exploración es 100% a riesgo. Exploramos a 16 concesiones y potencialmente con mucha suerte encontramos una que es con proyecto a cobre, no es que cada concesión explorada termina en una mina. Y algunos depósitos son bien complejos, algunos son muy profundos o no contienen las leyes económicas necesarias para poder respaldar una inversión de 1.000, 2.000 millones de dólares en construcción de una mina de gran escala. Perfecto. Podemos decir que encontrar una concesión de cobre y que funcione esa concesión, es decir, que existe el metal, vale oro. Eso en Ecuador entendemos por el diseño geográfico que tenemos, por las cordilleras, acá la cordillera del Cóndor, la zona amazónica, hay varios estudios en donde se entiende que hay ese metal. Eso es algo que al Ecuador le hace como un objetivo interesante para las empresas mineras transnacionales. Sí, muy interesante, porque ahorita Chile, las leyes en Chile en cobre han ido bajando, llevan minando cobre muchísimas décadas ya, igual que otros países. Entonces ahorita países que están en pleno desarrollo, como Ecuador, donde históricamente no han tenido operaciones de exploración ni minería por 50 años previos, solo hay ciertas áreas en el centro de África y también en Ecuador que tienen esa perspectiva de inversión. Entonces, Ecuador, la verdad que es un país con un costo bajo de electricidad porque tenemos hidroeléctricas. Tiene un costo relativamente bajo en mano de obra comparado con otros países como decir Estados Unidos o Europa. Es un país que entiende muy bien, me parece, en cómo llevar a cabo operaciones y logística minera. Tenemos los puertos que son bastante cercanos a los proyectos, que va a facilitar lo que es la exportación. Y con 3 proyectos de cobre de gran escala ya en el país, eso justifica la inversión que podría ser alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares en una refinería de cobre. Ya cuando Ecuador esté apuntando a una refinería de cobre, ya está exportando el concentrado de cobre y ahí estamos hablando de un valor agregado para el país gigantesco.
Perfecto. Conocemos que Henry tiene un contrato firmado en abril del año pasado, 2024, con Enami, donde ofrece invertir 120 millones de dólares en exploración minera. ¿Por qué el Ministerio de Energía no ha entregado aún las concesiones del Enami para que se ejecute esta inversión, Carlos? Es una muy buena pregunta. No únicamente firmamos nosotros convenios con Enami, sino también la empresa Barrick, que es una empresa multibillonaria que cotiza en bolsa, y la empresa Solaris, con una capitalización de mercado superior a 1.200 millones de dólares, también firmó un convenio parecido. Y las tres empresas, nosotros que también somos una de las empresas más grandes transnacionales que continúa explorando en Ecuador. Eso es un punto muy importante. Tenemos hasta la fecha 130 millones de dólares invertidos a través de los últimos 10 años bajo mi liderazgo por parte de la gran transnacional Hancock Prospecting de Australia. Em, Estamos esperando, tengo entendido que esos títulos de concesión están en el Ministerio de Energía. Eh, Incluso no entiendo por qué el ministerio no tramita las concesiones a NAMI para que NAMI pueda ya empezar a cumplir esos acuerdos comerciales con las tres empresas. La nuestra, como le digo, son 120 millones de dólares en exploración en seis concesiones en Imbabura que no han sido exploradas anteriormente. Entonces tenemos listo para mínimo unas 200 plazas de trabajo directas y indirectas y comenzar un plan de inversión inmediato. Sin embargo, como usted bien dice, tenemos ya más, o sea, tenemos más de un año esperando finalizar eso con un contrato ya firmado. Nos da muchísima alegría, a mí personalmente, y mucha fe, que leí con mucho entusiasmo la noticia ayer que el presidente Daniel Noboa va a formar directamente parte del directorio de NAMI. Es una persona que yo considero, le conozco, he conversado con él, una persona brillante, con mucha experiencia, y tener el liderazgo de él y la visión de él en la junta directiva de NAMI potencialmente puede ya empezar a impulsar estas inversiones estancadas. Carlos de Miguel, aquí en Ecuador hay dos complejidades que son visibles y que evidentemente están un poco en el panorama minero. La una es la minería ilegal. Ese es un tema que históricamente, pongámoslo así, se ha trasladado a que muchas empresas o muchas empresas informales o digamos así, personas particulares han empezado un proceso de extracción sin ningún tema técnico, sin dejar regalías y generando un tema ambiental lamentable. Ese es un tema complejo aquí en Ecuador. Por lo tanto, en ese sentido, siempre hablar de minería se asocia con este tipo de minería ilegal que es, además, se entiende contaminante. Y lo otro es también que muchas de las zonas mineras, posibles concesiones o ya concesionadas, están por lo general en territorios de comunidades indígenas o territorios ancestrales o milenarios. Esos dos factores, ¿cómo los abordan ustedes? ¿Cuál es un poco el modelo? Ustedes están, obviamente, me imagino que en algún nivel de coordinación con el Estado ecuatoriano. Te digo esto porque yo conozco muy de cerca el caso de Solaris, Solaris Lowell. Ellos han hecho un acercamiento comunitario y eso les ha permitido probablemente acelerar incluso ese tipo de procesos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es un poco la visión de tu empresa? Y ese punto de vista es importante, Carlos de Miguel. A la visión de nuestra empresa, vamos a ver primero al grano con la minería ilegal. Nosotros hemos denunciado la minería ilegal en la concesión INVA 2 Buenos Aires desde el 2017, a pesar que los títulos mineros de concesión no nos dieron hasta marzo del 2018. Es decir, ya denunciamos antes de recibir los títulos y comenzar a explorar. Tenemos 10 años denunciando la minería ilegal con más de $1 millón en costos legales, denunciando, haciendo absolutamente todo lo que podemos, coordinando con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, Arcom incluso. Y nosotros como empresas de exploración pagamos algo que se llama una patente. La patente, en el caso de Hanrine, hemos pagado más de $2.7 millones en 10 años. Esa patente no es una regalía, esa patente es parte de lo que es la Ley Minera, capítulo 2, artículo 4, donde el Estado es el que está encargado de regular, administrar y controlar el desarrollo de la industria minera.
En base a eso, viendo la página del SRI, Arcom recaude 16.5 millones anuales a través de patentes mineras. Por 10 años, discutiblemente, son 150 millones de dólares. Ujú. Eh, yo veo la minería ilegal como algo que es competencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado, Ujú. claramente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, yo no veo ni un minero ilegal hasta la fecha que esté en la cárcel. Ujú. No pasan más de 24 horas porque el Estado, simplemente la Fiscalía, no da trámite al trabajo de la Policía de Fuerzas Armadas. Es un trabajo complejo, pero hemos hecho 3 operativos en Buenos Aires y nunca llevan a cabo hasta el final de erradicar eso. No es un trabajo muy costoso. Típicamente viene Fuerzas Armadas y los ilegales se bajan de la montaña muy pacíficamente y es tener control de ese espacio. Las empresas mineras, yo he ofertado varias veces ponerle un campamento, un destacamiento, donde construimos al costo de la empresa ese campamento, tener unos militares presentes por un año y poner esa pequeña mina de oro a producir. No es el fuerte nuestro, no es nuestro negocio, es un poco pequeño, pero en mi opinión, en Ecuador o van a tener minería legal que tributa, que contrata personas en el IES, que da regalías, o van a tener minería ilegal, que es todo lo opuesto, incluyendo daños ambientales. Perdón, Entonces, pero eso, ¿quién decide? ¿Es un tema de voluntad política de los gobiernos, del gobierno en este caso del presidente Noboa? Porque sí, en efecto, hay ese lado polémico y complejo que da mala fama a todo el concepto minero y es la minería ilegal, pero se entiende que la solución está en el gobierno y entiendo que ustedes, dentro de sus exigencias, entiendo yo, debería ser que eso el gobierno lo sanee. yo lo veo como competencia de Comando Conjunto, Policía Nacional y Fiscalía Nacional del Estado. Existe una organización que es el SECMI, que eso lleva a cabo ciertos funcionarios del gobierno para coordinar estas 3 agencias. Y a mí me parece crítico que esas agencias tengan comunicación, diálogo y planificación sobre mesa con las empresas que son dueñas de las concesiones. Yo soy, tengo entendido, uno de los de 2 gerentes generales en Ecuador que siguen su cargo desde el año 2016. Yo ¿Mm? conozco esas concesiones de al revés a derecho. Yo soy un hombre de campo. Pongo las botas, conozco la gente en las comunidades, conozco el panorama, sé cómo es. Y lamentablemente con cambios en la Policía Nacional de coroneles, cambios de generales en el Comando Conjunto constantemente, como son, lo que hace falta es la voluntad, como usted bien dice, para erradicarlo y se puede hacer con buena planificación con una sociedad, un convenio en conjunto con las empresas concesionarias para atacar la raíz del problema. Es decir, la empresa de ustedes está concesionada a la parte de Imbabura, justo esa zona del conflicto, Justo la esa parte de zona. Buenos Aires. Correcto. Ah, perfecto, perfecto. Ya, y sobre el tema de las comunidades indígenas o del manejo de territorios que pueden ser considerados comunitarios o ancestrales, ¿cuál es un poco el abordaje que piensan hacer? Doy un ejemplo perfecto. Nosotros tenemos una concesión INVA 5 que es justo en territorio de los indígenas Awá. Y le puedo decir que la relación con ellos desde que comenzamos ha sido de mutuo cariño, respeto y de fomentar, entender lo que es minería. Ellos entienden, ellos tenían unas áreas ancestrales muy importantes. Y hemos tenido una relación tan bonita con ese grupo de indígenas que al punto una vez en el 2020 tuvimos unas amenazas por mineros ilegales en nuestra concesión legítima donde teníamos operaciones y le comento que ellos enviaron a 40 indígenas a nuestro campamento que durmieron, comieron con nosotros con el propósito de dar frente y protegernos. Es increíble, estoy muy feliz, muy contento y eso es a través de una estrategia, una planificación que nosotros tenemos que se llama ganándose mentes y corazones. Que si la empresa va y toma el tiempo de enseñarle, educarle cómo funciona la minería, cómo es,
y que vengan con nosotros a un típico día en exploración, cómo cuidamos el ambiente, las fuentes hídricas, ese conocimiento da apoyo en lo que es a pleno corazón en todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y conocen que nosotros respetamos muchísimo el ambiente y somos empresas responsables, por ende tenemos tanto éxito. Somos empresas multibillonarias con 9.000 millones de dólares en ventas en mineral de hierro en Australia. Y sabemos lidiar con esto. Tenemos proyectos en Canadá que tenemos que lidiar también con comunidades indígenas en Norteamérica. Entonces tenemos experiencia a nivel mundial. Estamos ahorita lidiando en Arabia Saudita con comunidades de otra cultura, de otra religión. Y cada cultura, cada continente tienes sus particularidades y nosotros de eso es donde abordamos toda la experiencia nuestra en lidiando con estas comunidades a distintos niveles. Y hemos tenido éxito en Ecuador en ese sentido con las comunidades. En la fase de exploración que están ahorita, ¿qué resultados han tenido y un poco en qué zonas? ¿Se sabe ya una prospección de volumen, de cantidad, entiendo, de cobre? ¿Qué avances tienen o todavía están en una fase intermedia para tener resultados? Tenemos resultados. Hemos tenido una campaña de perforación importante en el norte de Ecuador. Tenemos dos descubrimientos con leyes económicas. Tenemos en el sur del país, casi frontera con Perú, con el proyecto Linderos. Es una asociación estratégica con Titan Minerals. También tenemos un descubrimiento ahí importante con leyes económicas. Em, pero cuando digo económico, la ley económica es en base a muchos factores. La producción de cobre es ventas menos costo de operación, ganancias y a través de 15 años de exploración, donde tienes solo inversión, sin haber recaudado ninguna venta por exportación de ningún mineral, y eso entra en unas proyecciones financieras. A la final nosotros los mineros digo que somos más ingenieros financieros que mineros, porque a la final estos 130 millones hasta la fecha, fácilmente 100 millones más en solo uno de estos proyectos en los próximos 7 años, para poder llegar a una fase de permisología, de análisis de factibilidad y de construcción de mina. A la final, cuando comienza a producir esa mina, lo primero es el retorno de la inversión. Y Ujú. después del retorno de inversión, no obstante que son cientos de millones de dólares por año, tiene que recuperar la inversión inicial. Y esos retornos no son retornos astronómicos, aun cuando la ley minera que tenemos, no, la ley de minería en el cobre no es a los niveles de Chile. Es una ley económica siempre y cuando uno puede controlar los gastos. Y cuando comenzó a abrir la minería en Ecuador en el 2016-2017, parte del discurso del gobierno era que tenemos bajos costos en lo que es empleo, lo que es energía, lo que es permisos, transporte. Es un país pequeño con relativamente cercano de la costa. Ujú. Y todo eso son variables que nosotros entendemos cuando estamos proyectando retornos de inversión a futuro. Pero si esos Eh, costos suben, como estas tasas de que estamos hablando ahorita, que son totalmente exageradas, ya eso vuelve el proyecto no económico al nivel de leyes de cobre que estamos hablando en el Ecuador. Es decir, hay todo un ecosistema en el país que a pesar de las adversidades es favorable para el sector minero para arriesgarse a invertir en el país. En ese sentido, la tasa minera que actualmente se tiene ha complicado un poquito esa relación o más bien ustedes lo entienden como parte de un modelo en donde, claro, evidentemente también el Estado quiere captar recursos en base al sector minero. A ver, yo no pienso que va a tener el resultado que el Estado piensa, o al menos en este caso Arcom y el Viceministerio de Minas, que son lo que han armado esto. Me parece que carece de un entendimiento técnico como el que hemos conversado ahorita, al punto de que la tasa minera pueda representar hasta el 80% de lo que es el costo de exploración. Es un impuesto absurdo en que una inversión que está 100% a riesgo, como hemos hablado, puedes explorar 5 años y darte cuenta que las leyes no son económicas, que no tienes un recurso, un depósito con el volumen necesario, como usted ha hablado,
y que hay que abandonar esa concesión porque simplemente no es económica. Y encima de eso, castigarle con un 80, 90, hasta el 100% del gasto anual de exploración no es factible y es un riesgo que empresas sofisticadas de gran minería no la van a tomar. Pero eso es una especie de contrasentido con el actual gobierno del presidente Noboa, es decir, se entendería que él más bien promovería un impulso y un apoyo para que se pueda generar esta exploración primero y después de explotación. Correcto. Para mi criterio, el presidente Noboa, las giras que ha hecho internacionalmente son muy importantes. Él está poniendo el país de Ecuador, el nombre de Ecuador a nivel mundial en sus giras en Oriente Medio, en Asia, en Europa, fomentando más inversión. Sin embargo, aquí tenemos agencias del gobierno que tienen, como hablamos, estancados títulos mineros de convenios con ENAMI que no pasan para tramitar y empezar a invertir. Y encima este tipo de tasa lo único que hace es amenazar contra la seguridad jurídica del país y no tiene sentido. Esto, de nuevo, para exploración no tiene sentido. Ya es un negocio con mucho riesgo, incluyendo la minería legal que amenaza nuestra habilidad de poder continuar explorando más una tasa, tienes una amenaza económica, una amenaza física con los ilegales, se vuelve muy difícil seguir invirtiendo a ese ritmo. Y no es que nosotros somos una empresa pequeña, somos una empresa multibillonaria con flujos de caja, pero al final vemos con ojos financieros los proyectos. Nosotros hacemos esto para tener un retorno para nuestros accionistas. No es porque no tenemos nada que hacer con el dinero. Tenemos varias jurisdicciones donde estamos viendo para invertir, incluyendo nuestro vecino Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei. Porque entiendo que es la parte más sensible de la exploración, es decir, no, es decir, cuando más bien ya tú haces una fase de explotación, ya tienes los datos seguros, ya sabes que va a ir metal, pero en la exploración realmente es una fase en donde hay riesgo y también es probable que a veces no exista ningún metal. Es bien riesgoso, es como tratar de encontrar un submarino en alta mar, pero en este caso ese submarino, que es más o menos el tamaño del recurso que buscamos, que es de 1,5 kilómetros por 3 kilómetros de largo, estamos buscando ese cuerpo que está debajo de la tierra y que no sea muy profundo, porque si está más profundo de 700, 800 metros, ya no es económico sacarlo aún hasta que no siga con los movimientos tectónicos subiendo. Entonces, estamos perforando y tratando de definir debajo de la tierra este recurso. Requiere mucha perforación. Estamos hablando de 100.000 metros de perforación como mínimo. Y eso da mucho empleo y hay mucho riesgo. Y pueda que ese recurso no es un solo cuerpo, sino dos o tres más pequeños. Algunos son muy profundos. Si no está la profundidad que es muy difícil extraerlo a una manera que tenga sentido económico. Entonces hay muchos factores que vuelve el negocio de exploración muy arriesgado. Y esto lo único que hace es dar un riesgo económico y un castigo a lo que es una inversión que, como hablamos, es una inversión muy costosa. Estamos hablando de 9 cifras al año como mínimo, 9 cifras bajas a medias que así es inversión directa que viene de Australia, de Canadá, de otras jurisdicciones, que es dinero que entra líquido al sistema financiero de Ecuador y se queda en Ecuador. Porque para pagar a los contratistas, pagar a los empleados, pagar las tasas, es dinero que entra en circulación en el sistema económico de Ecuador, que es un país dolarizado que no tiene la capacidad de imprimir dólares. Pero Ujú, la segunda alternativa de imprimir dólares es traerlos de afuera. ujú, ¿Cómo vamos a castigar ahorita a la industria que está trayendo cientos de millones de dólares desde afuera al sistema económico y da mucha liquidez al país? ujú. Perfecto. El cobre, ya en el presente, evidentemente, también es una opción ante el cambio de matriz energética. Es decir, la idea es que toda la industria se gira alrededor de la electricidad y el cobre es un elemento importantísimo para eso. En ese sentido, igual, sigue siendo un buen negocio y como un mensaje final, Carlos, un poco, ¿qué dirías tú a las autoridades y también a la población, a la gente, para que tenga una visión mucho más objetiva del tema del manejo minero?
y también conociendo tú la idiosincrasia de los ecuatorianos, pues cómo hay que entender eso, porque te digo, hay mucho prejuicio, hay mucho estigma, muy provocado mucho por la minería ilegal y también por grupos ambientales, pero le debes tener una radiografía mucho más completa para ahí realmente con eso poder tener opiniones sobre el tema. Bueno, la minería legal es un problema grande porque ya ha sido controlada al punto ahorita los últimos años por grupos delincuenciales organizados. Y eso es algo muy peligroso. Para un traficante típico de narcóticos, es mucho menos riesgo para ellos transportar oro ilegal que un cargamento de narcóticos. Entonces estás hablando de un producto que ahorita está a 3.200 dólares la onza, el oro. Em, es muy lucrativo, pero el riesgo de que si le interceptan es una noche en la cárcel y ya está suelto. Eh, Ujú. y sé qué sucede, los grupos delincuenciales están tomando control de la minería ilegal y el oro es un biproducto del cobre. Donde quiera que hay yacimientos de cobres grandes, un biproducto de esas presiones es el oro, son epitermales de oro, que son de altas leyes. Entonces, donde quiera que ves minería legal es porque hay un proyecto importante de cobre al lado. Si Ecuador como país quiere extraer ese cobre, que es el mineral del futuro, indiscutiblemente, tenemos que erradicar la minería ilegal y poner a producir esas pequeñas minas de oro, ponerlas a producir, porque o es legal o va a ser ilegal. Y eso va a dar también al Estado los recursos que ellos buscan para sus diversas actividades a través de una producción de oro legal que está tributando, que está siendo exportada, que tiene regalías, que da empleo. Entonces, todo está atado del mismo problema y si resolviendo la minería legal, vamos a poder Ujú. impulsar lo que es la producción de cobre y poder trabajar tranquilamente y indirectamente le quitamos una fuente de ingresos a grupos delincuenciales que tanto caos causan en el país. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos de Miguel III, te agradecemos muchísimo. Esperamos que muchas de esas inversiones en verdad aporten al nivel productivo del país que tanto necesitamos. Y te agradecemos muchísimo por esta entrevista, Carlos. Gracias por su tiempo, un placer compartir con ustedes esta mañana.